Televisa presenta. Las leucemias agudas constituyen las neoplasias más frecuentes en la edad pediátrica. A escala mundial, su incidencia se estima entre 20 a 35 casos por cada millón de habitantes al año. Sin embargo, en México, la incidencia es mayor. Se estima que ocurren 49.5 casos nuevos por millón de habitantes al año. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre y punción de la médula ósea. Hoy en día resultan imprescindibles los análisis de citometría de flujo, citogenética y biología molecular para el diagnóstico exacto de cada uno de los subtipos de leucemia aguda. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Laboratorio Ramos presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa de verdad que es sumamente especial. Estoy muy contenta de que el día de hoy Laboratorio Ramos esté por acá con nosotros. Nos visita la doctora en ciencias Victoria Ramos y además el especialista hematólogo Francisco Eloy Ramírez Montoya para platicarnos acerca de leucemia. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Qué es lo que está pasando en cuestiones de estadística? Esto más adelante. Te recuerdo que durante la emisión del programa completo estaremos bien pendientes de sus dudas, preguntas, inquietudes para que los especialistas los estén orientando. ¿Quieren conocer más acerca de la gran trayectoria del Laboratorio Ramos? Veámosla. Fundado en 1939 por el Dr. Rafael Ramos, Laboratorio Ramos es un laboratorio comprometido con la calidad y excelencia en los resultados de sus pacientes. Con más de 80 años de experiencia, Laboratorio Ramos ha crecido y alcanzado el éxito en todo Sonora. Así es como llega a Nuevo León, bajo la dirección del químico Alfonso Ramos Salazar, manteniendo la misma filosofía de capacitación de personal y desarrollo tecnológico, incorporando técnicas analíticas del más alto nivel. La preocupación constante por la excelencia en el servicio ha resultado en la preferencia del público local, regional, empresarial y de instituciones públicas, como también de profesionales de la salud en el extranjero. Lo anterior es motivo de orgullo y satisfacción, tanto para los propietarios como para el personal que labora en la empresa. Se encuentra con nosotros la doctora en ciencias Victoria Ramos, a quien le doy la bienvenida. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y déjenme les cuento un poquito más acerca de la gran trayectoria por parte de la doctora Victoria Ramos. Ella es químico, bacteriólogo y parasitólogo, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México. Además, tiene una maestría y doctorado en ciencias con especialidad en inmunología en la misma institución. Tiene 14 años de trayectoria laboral en Laboratorio Ramos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Karen. Un gusto por acá. Al contrario, gracias por recibirnos en esta ocasión para hablar de un tema tan importante como son las leucemias. Así es. Leucemia, fíjense, doctora, nos han comentado muchísimo acerca de este tipo de temas, sobre todo que sí se presenta más en jóvenes. Ahorita yo le platicaba al doctor si esto puede suceder también en adultos, también lo ven en ellos, ¿no? Pero algo bien importante, pues es un diagnóstico correcto, preciso y sobre todo estos estudios que como equipo Laboratorio Ramos, pues participan, ¿no? ¿Cómo es esta participación de Laboratorio Ramos en el diagnóstico de leucemias? Claro, participamos más que nada en un diagnóstico, en una detección oportuna. Claro. A través del estudio biometría hemática o hemograma, que se conoce también, que no nada más nos brinda una información sobre los hallazgos que pudieran originar una leucemia, ¿no? Sino también otra información sobre procesos infecciosos, nos brinda información sobre el estado nutricional del paciente, si tiene anemia, nos orienta hacia qué tipo de anemia pudiera estar cursando el paciente. Entonces, es un estudio que nos brinda muchísima información
es la primera prueba de elección para, en caso de que haya alguna sospecha de leucemia, pues es el primer estudio que indica el médico y es muy importante hacer una revisión, ¿no? Constantemente para poder detectar cualquier anormalidad, ¿no? Ya que no hay un estudio de prevención, pues sí detectarla a tiempo. Esto lo podemos lograr justo con la biometría hemática, porque sabemos que forma parte de los análisis que generalmente nos recomiendan, ¿no? Los doctores especialistas, hasta una biometría hemática general. Y ahí, Así ¿qué es. podemos encontrar desde los glóbulos rojos, blancos? Coméntanos un poquito más al respecto. Así es, en la biometría podemos hacer un recuento de los 3 elementos formes de la sangre, que son los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos. Hacemos una medición de la concentración de hemoglobina. Ahorita les vamos a poder pasar algunos ejemplos. Ahorita estamos viendo en pantalla cómo es el proceso de una biometría, ¿no? Cómo se analizan los tubos en el aparato. Okay. Y después se hace un análisis del resultado que emite el aparato, ¿no? De la biometría, donde podemos detectar cualquier anomalía y la importancia que tiene revisar el frotis de sangre periférica ante cualquier hallazgo. Aquí estamos observando cómo se realiza un frotis de sangre periférica. Consta de depositar una gota de sangre en un portaobjetos, se hace un extendido sanguíneo y se tiñe para poder observar las células al microscopio. El frotis, perdón doctora, ¿a qué se refiere? ¿Es como así se nombra este tipo de análisis? Así es frotis de sangre periférica o en el caso de que sea de médula ósea, pues es un extendido de médula ósea, se hace una tinción para poder observar las características de las células. Y en caso de que esa tinción a lo mejor pinte o torne de algún cierto color, es ahí cuando ustedes como especialistas, claro, detectan justo. Las células captan los colorantes de acuerdo a la afinidad de estos y nos permite observar las características morfológicas. O sea, vemos las células sanguíneas normales y podemos detectar anormalidades en las características de las células. Ok, y hablando específicamente, doctora, de la leucemia, ¿está relacionado por ahí con los leucocitos, es correcto? Es correcto. Consiste o se caracteriza por una producción descontrolada de leucocitos con el predominio de una estirpe celular o de un tipo de célula. Y esto es lo que tenemos como hallazgo en la biometría hemática y lo que se confirma por medio de una observación al microscopio de la sangre periférica. Ok, también nos comentan por acá que la enfermedad, bueno, tengo noción, pero ustedes son los expertos, que esta enfermedad también es como el inicio de este tipo de pruebas, pero si bien ya cuando hago algún otro análisis como lo es el de la médula ósea, podemos llegar a un diagnóstico un poco más preciso, más a fondo. Así es, correcto. Pues esta nada más es una prueba tamiz, por así decirlo. Con los hallazgos de la biometría, el médico ya puede estar orientado hacia qué tipo de estudios más especiales puede solicitar para llegar a un diagnóstico certero. Ok, pues ahí está información importante porque muchas veces hasta temor nos dan de hacernos este tipo de análisis, pero son fundamentales. Conocemos que la biometría hemática incluso forma parte de los análisis básicos, ¿no? Ahora, ¿cómo se procede ahí en Laboratorio Ramos cuando hay un resultado alterado que justo sugiera pues alguna patología como leucemia? Creo que sin duda alguna hablar de leucemia, que más adelante con el doctor Ramírez, hematólogo, platicaremos más a fondo y más al respecto, pues es alarmante y justo a los pacientes a lo mejor les asusta, ¿no? Claro. Podemos ver una imagen que se está proyectando ahorita en pantalla. Si regresamos a la anterior, nada más para explicar un poquito en qué consiste lo del frotis de sangre periférica y cómo procede el laboratorio en caso de encontrar un hallazgo anormal. Claro. Este es un ejemplo de reporte de biometría hemática donde podemos ver cuáles son los parámetros que se reportan y en qué ponemos énfasis, ¿no? Por lo regular, a veces las leucemias cursan, ¿no?, por concentraciones bajas de hemoglobina, que es uno de los parámetros ahí. Pueden estar las plaquetas bajas y, como les comenté, un recuento de leucocitos anormalmente alto o bajo. En este caso, pues la fórmula roja aparentemente no tiene tantas alteraciones
En hemoglobina las plaquetas están normales, sin embargo observamos que los leucocitos están en 210,000 células por microlitro, ¿no? Cuando lo normal es hasta 11,000. Esto ya nos alerta a nosotros, de hacer una observación al microscopio, y del lado derecho se observa el frotis de esta muestra, ya teñido, y podemos apreciar células inmaduras. Eso es cómo participa en el laboratorio. En caso de tener un hallazgo de este tipo, pues nosotros nos comunicamos directamente con el médico para alertarlo en este sentido, o en caso de que el paciente acuda por su propio pie a hacerse un chequeo general y nosotros tengamos un hallazgo de este tipo, pues recomendarle que acuda directamente al hematólogo, ¿no? Ok, y ya ustedes también pues se pueden poner en contacto con el especialista, con el médico a quienes van referidos los análisis para hacérselo saber, ¿no? Exacto. Ahorita mencionabas el tema de los glóbulos blancos, la fórmula roja y todo esto. A pesar de que todo esté normal, únicamente con los leucocitos altos, como mencionaba ahorita, ¿podemos decir que por ahí algo anda mal? Sí, o sea, si los leucocitos están muy altos, o sea, en la biometría nos va a dar una gran información y es la primera vía para hacer un diagnóstico diferencial. No todos los leucocitos altos son leucemia, ni todos los leucocitos bajos, ni si hay plaquetas bajas, ¿no? Esa es la importancia del frotis para poder identificar si son células, si esta elevación se debe a la presencia de células inmaduras o son células maduras, o sea, algo que oriente más al diagnóstico, ¿no? Es cuando se van por algún otro análisis. Es cuando se van por, exactamente. Ya. Ok, ya comprendí un poco, porque sí, muchas veces nos alertamos, ¿no? Incluso que me ha tocado por ahí revisar ciertos análisis y les digo, bueno, en mi caso sí hay que acudir con especialistas porque, pues por aquí hay alguna alteración, pero ¿cómo podemos ahora sí que diagnosticarlo como tal? Porque si bien alguna enfermedad autoinmune puede ir ligada también por ahí, ¿o no? Claro, y por eso es la importancia de que los estudios de laboratorio no intentemos interpretarnos nosotros de acuerdo a las alertas o los asteriscos, ¿no? O es que es poquito, ay, no, tengo poquita anemia, no pasa nada, o tengo la hemoglobina baja y son una poquita elevación, pero en realidad la interpretación la tiene que hacer el médico y es importante que siempre llevemos los estudios con el doctor para que ya hagan una exploración física de acuerdo a la historia clínica, la historia familiar. Él es el que nos oriente sobre el posible diagnóstico. Así es, y también es sumamente importante, doctora, acudir con ustedes, los especialistas en laboratorios, Laboratorio Ramos, porque tienen la mejor calidad, tienen toda la tecnología necesaria para un diagnóstico mucho más preciso y la seguridad, como bien lo dicen, seguridad y confianza en los resultados. Doctora, muchas gracias. Continuamos con más, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero regresando hablaremos con el doctor acerca de la leucemia, así que no te despegues. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Asegúrate que la salud de sus pequeños esté en la lista de prioridades. Acude al Laboratorio Ramos durante el mes de abril y por solo 550 pesos obtén un check-up escolar que incluye la biometría hemática completa, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol total, triglicéridos, antiestreptolicinas, el copro por 1, examen general de orina y pues aquí la recomendación es que ubiques tu unidad más cercana en www.laboratorioramos.com.mx/sucursales. Ya lo sabes, Laboratorio Ramos, seguridad y confianza en los resultados. Y bueno, pues ahí están estas recomendaciones para que cuide la salud de los pequeñitos este mes de abril y continuamos con más en tu consultorio. Es momento de darle la bienvenida al doctor Francisco Eloy Ramírez Montoya, quien es hematólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Karen. No, contentos de que por acá con nos esté acompañando en tu consultorio. Y bueno, hablando de un tema tan importante, leucemia, ¿no? ¿Qué es primeramente su especialidad, doctor? Que lo conozcan allá en casa, ¿qué hace un hematólogo? Sí, muchas veces nos confunden con otra especialidad como dermatólogo, hepatólogo. Sí, que todo termina en ¿Qué hace el ólogo, hematólogo? ¿no?
Bueno, los hematólogos nos dedicamos a ver las enfermedades de la sangre, hacer el diagnóstico, la prevención, el tratamiento y en la medida de lo posible tratar de curar al paciente. Eso es lo que hacemos en general, ¿no? Y ahí incluye las enfermedades de las leucemias, que son varias. Ok, en específico, ¿qué es una leucemia? Creo que lo hemos asociado, doctor, mucho con una palabra muy fuerte. Escuchamos leucemia y sumamente lo relacionamos a lo mejor a fallecer pronto, ¿no? Entonces, ¿qué es una leucemia? Sí, la palabra está asociada a muerte. Le dice total. leucemia al paciente y lo interpreta como eso. Una leucemia es el aumento exagerado de glóbulos blancos que se forma a partir de una célula enferma en la médula ósea, que es el tejido esponjoso que tenemos en medio de los huesos, en todos los huesos prácticamente. Ahí se forma, a partir de una célula madre, se forman todas las ramas que van a formar las células de la sangre. Entonces, depende de dónde esté la alteración, en qué etapa de la célula, en qué fase de la célula esté, va a ser el tipo de leucemia. Normalmente lo asociamos mucho a la leucemia linfoblástica de los niños, que es el cáncer más frecuente en los niños. Pero hay leucemias crónicas, linfoides, leucemias linfocíticas crónicas, que son más frecuentes en adultos mayores. Vimos dentro de las estadísticas que esto se presenta más en niños, pero los adultos, yo le comentaba, esto también puede suceder en nosotros los adultos, o sea, que se desarrolle, ¿es correcto? Exactamente. Por ejemplo, los adultos mayores de 80 años tienen una tasa de incidencia de una leucemia mieloide hasta 50 veces más que una persona normal. Ok, y esto es por algunos factores de riesgo, como por ejemplo. Generalmente las tipo linfoide, algunos factores de riesgo que pueden ser hereditarios, que tengamos un familiar que tuvo un proceso, ya sea un linfoma, que esté relacionado con las leucemias linfoides, pero las que tienen factores bien estudiados son las mieloides. El tabaquismo, la edad, como dijimos, vivir mucho te aumenta el riesgo de padecer una leucemia, sobre todo las mieloides. Pero también está la exposición a sustancias tóxicas, mielotóxicas, que dañan a la célula que comentamos, a la célula madre, como el cigarrillo, los órganos fosforados y otros productos pesados de la agricultura que haya recibido radio y quimio, un cáncer de mama, por ejemplo, que haya recibido radio y quimio, eso te aumenta los riesgos de padecer leucemia. Son factores. Y factores que muchas veces los tenemos tan al alcance en el día a día y factores que no podemos controlar, doctor. De verdad, puede mucho el hecho de la contaminación, el tema a lo mejor de las toxinas que están presentes y que no puedes hacer. Pero ahora, ¿no hay alguna manera de prevenirla? Pues sí, lo ideal es hacerte estudios, como comentó la doctora, hacerse estudios. Depende también de qué factores tengas, ¿no? Si tengo un hermano gemelo que tiene una linfoblástica, pues obviamente te lo vas a hacer cada 3 meses o cada 6 meses, hacer un chequeo general. ¿Por qué? Porque tienes mucho más riesgo de padecer, porque tienes un antecedente familiar muy cercano, de primer grado. Ok. Pero la mayoría de las veces no lo ves llegar, pues. No lo ves llegar, simplemente el paciente me lo envían porque tiene altos los glóbulos blancos y a veces no tiene ningún factor de riesgo. Y esto se puede presentar, pues. Es decir, aunque estén nuestros análisis bien, es importante este monitoreo constante, ese chequeo con la biometría hemática para saber si en algún momento puede que se presente. Sí, sin lugar a dudas, tienen que aunque no tengamos antecedentes para leucemias, y tenemos que estarnos checando constantemente, cada 3, cada 6 meses, con los estudios mínimos. Con una biometría podemos detectar si hay la presencia de una leucemia. Con un frotis de sangre periférica en una laminilla, incluso podemos iniciar tratamiento urgente porque es una urgencia, pues, a veces, y llegan muy mal. Entonces, hay estudios básicos que nos van a apoyar
para detectarla a tiempo. Entonces, aunque usted no tenga antecedentes, se puede estar checando cada 6 meses, cada 3 meses. No va a pasar nada, pero nos da miedo a veces, pues también Sí, sin checarnos, duda como comentaron alguna. hace rato. Sí, ese temor a la persona con batita blanca, ¿no? Incluso vemos a alguien con la batita y es químico y nos sigue dando temor justamente por esa perspectiva que nosotros tenemos de los médicos. Pero justo este es el objetivo del programa, doctor, invitar a las personas, a la audiencia, a los queridos televidentes que nos ven, a que cuiden de su salud, a que la pongan como prioridad y a que acudan a hacerse sus chequeos anuales, ya sea una vez al año, 2 veces al año, dependiendo del especialista que los envía cada 3 meses, entre otros, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes ahí en casita acudan con los especialistas y además no le teman a los médicos. Ahora, doctor, ¿cuáles son algunos de los síntomas que nosotros podemos tener? Porque si bien, pues mencionaba el tema de que se sienten muy mal, ¿hay algún tema de debilidad, fatiga? ¿Qué es lo que pueden sentir aquellas personas que están pasando por esto? Pues lo que conocemos como un síndrome anémico, porque una de las síntomas o síndromes que presentan es la anemia, cansancio, debilidad, les falta el aire, ahogo. También si hay baja de plaquetas van a tener moretones, puntos rojos que se llaman petequias, que son moretones pequeñitos, sangrados nasales o al cepillarse los dientes, dolor en el vaso, en el flanco izquierdo. O depende, si hay una leucemia linfoblástica, pues aparecen ganglios, que son nódulos que tenemos todos en un tamaño pequeñito, pero cuando hay leucemia, como ahí viven los glóbulos blancos que se llaman linfocitos, aumentan de tamaño. Y generalmente uno de los síntomas para diferenciarla, si es un ganglio malo, un ganglio bueno o un ganglio maligno, pues es que no duelen. Te los aplastas y no duelen. No es siempre, pues, pero es uno de los datos clínicos. También, pues puede haber, depende de dónde esté infiltrando la leucemia, puede haber convulsiones si hay infiltración cerebrales o cefalea, y generalmente son más hemorragias, infecciones repetitivas que no se explican y hemorragias, como comentamos, y la anemia, el cansancio, la debilidad. Si el paciente tiene muchas células inmaduras, muchos leucocitos, en los pulmones te puede faltar aire, se hace un síndrome ahí, un síndrome que se llama leucostasis pulmonar, en que el paciente no puede respirar. Y ahí es una urgencia hematológica, pues tienen que hacerse medidas rápido. Claro, sin duda alguna. Y ahora creo que también es importante pues estar constantemente haciendo estos análisis, porque si bien mencionaba algunos síntomas tan comunes, a lo mejor algunos no, otros que ya van muy asociados a lo mejor allá una gravedad de leucemia. Pero yo quiero comprender, doctor, un poquito más qué es lo que sucede. Hablar de leucemia, estamos hablando que es todo nuestro cuerpo. O sea, que realmente podemos decir no está infectado, pero está sucediendo esto dentro de nuestro cuerpo, porque yo asocio a la sangre y la sangre pues corre todo en nuestro cuerpo, ¿es correcto? ¿O cómo se forma? ¿Cómo va sucediendo? Sí, a diferencia de otros cánceres, la leucemia no se clasifica diferente, ¿no? Puedes tener poquitas células o tener muchas células y es una leucemia. Y como es de la sangre, el problema cancerígeno está en la sangre, circula todo. Incluso se puede meter allá al cerebro y a otros órganos, infiltrarlos. Entonces no se clasifica igual. Sí la clasificamos con ciertos criterios de factores de riesgo, de alto riesgo, intermedio y riesgo bajo, de acuerdo a los estudios que nos va a traer el paciente. Ahora, pero hay esperanza, hay fe, ¿verdad? Porque si bien hay algunos tratamientos como especialistas, ¿cuáles son estos? Sí, todavía ya están surgiendo nuevos fármacos biológicos para tratarlas, pero todavía requerimos, desgraciadamente, de la quimioterapia. Es una quimioterapia combinada que se usan varios fármacos, incluyendo lo que conocen como cortisona, la prednisona, mezclada con otros fármacos. Y el objetivo es matar esa célula y eliminar lo más que podamos para que el paciente alcance una fase que se llama fase de remisión completa, que muchas veces la confundimos con curación completa.
pero son palabras distintas. Ok, perfecto. Pues ahí está información importante para que usted la considere, doctor. Es momento de irnos a nuestra siguiente pausa, pero recuerde que ahí en casita que estamos bien pendientes de todas sus dudas, preguntas, inquietudes respecto al tema. Aquí abajo en pantalla se muestra el WhatsApp al cual nos las puedes hacer llegar, ya que de verdad nos piden muchísimo este tipo de temas y estamos muy contentos que el día de hoy Laboratorio Ramos esté por acá con nosotros y los doctores también. Nos vamos a ir un corte y regresamos con más. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Estamos platicando con el doctor Francisco Eloy Ramírez acerca de la leucemia, ya que él es hematólogo, y platicábamos, doctor, acerca de la importancia pues, de tomar en consideración estos factores de riesgo, pero ¿hay algo que yo deba de evitar para poder, pues ahora sí que no adquirirla? Es muy difícil saber quién la va a adquirir, pero obviamente el cigarrillo es uno de los principales. Exposición a sustancias tóxicas como el benceno, los que trabajan en fábricas de pinturas, plásticos también. Okay. También está en la industria petrolera, el benceno. Por si ustedes trabajan por ahí. Y tener cierto cuidado en hacer estudios si estuviste expuesta a quimio previamente o a radio. Ok. En general. Vamos a entrar a un tema que particularmente a mí me gusta mucho, doctor, el tema de la dieta. Mencionaba que también hay puntos importantes por ahí en relación a la alimentación. Sí, claro, la alimentación es muy importante. Estos pacientes tienen un desgaste calórico, proteico muy intenso y ocupan un soporte de proteína y de carbohidratos más intenso pues, que la persona normal. Los apoyamos con suplementos, con proteínas en polvo. Y el otro punto de la alimentación es que el cuidado con las bacterias. O sea, comer en la calle, comer mariscos crudos, almejas, ostiones crudos, que tienen microorganismos, pues tienen bacterias y pueden tener parásitos, que te van a enfermar porque tu sistema inmune va a estar aplastado, disminuido. Entonces, esas son cositas que tiene uno que decirle al paciente, explicarle. Y cualquier duda, pues nos preguntan a nosotros ellos. Claro, porque, bueno, sin duda alguna sabemos que la alimentación es un pilar fundamental para cualquier patología, condición, enfermedad. Y aquí es bien importante mencionar que tiene que ser individualizado, ¿no? Según lo que presenta el paciente y sobre todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida, porque, pues, sin duda para él y para sus familiares, o bien la persona, el paciente que lo presente, pues es impactante, es un cambio en su estilo de vida, también la energía que tenga, ¿no? En el día a día, esta actividad. ¿Cómo estamos por acá en Sonora, doctor, en relación a esto, las estadísticas? Sí, en el mundo las leucemias en general son de 2 a 6 casos por cada 100,000 habitantes año. Y en México andamos más o menos un poquito más arriba de eso, hasta 6 casos por cada 100,000 habitantes. En niños, obviamente ellos ocupan la tasa mayor porque se presenta mucho la leucemia linfoblástica en niños, hasta un 50 casos pues, por cada 100,000, por cada millón, perdón. ¿Hay alguna más grave que otra? Sí, las leucemias agudas son las más graves, son las que llegan, como comentamos, con datos de falta de aire por la intensidad de los glóbulos blancos aumentados y con sangrados. Y hay otras que son simplemente las vigilamos, que son crónicas y que el tratamiento puede ser vía oral y el paciente le va muy bien, puede tener una vida normal. Claro, y también sabemos que dentro de este tema y de los avances de la ciencia, de la tecnología, ya hay trasplantes. ¿Hay alguna opción de trasplante de médula ósea para estos pacientes que presentan leucemia? Sí, es una opción que se maneja para los grupos de alto riesgo. No es a todos los pacientes de leucemia los trasplantan. El trasplante pues consiste en sacar células sanas, células madres sanas de un hermano, de un papá, de mamá, y ponérselas al enfermo para que ataquen esas células a la leucemia.
pero el procedimiento es peligroso y es difícil de hacerse. Sin embargo, sí es una opción para los pacientes, por ejemplo, los que recaen, los que no alcanzan remisión completa, o que tienen alguna alteración en algún cromosoma, que son mutaciones de alto riesgo. Vaya. Ok, entonces pues también hay pues esta otra parte de fe y esperanza, ¿no? No solamente el tratamiento médico, sino ver la opción por acá en el cual pueda funcionar mejor, que justo ahorita en pantalla vamos a ver cómo son algunas imágenes de cómo usted lleva de la mano a los pacientes, que también es importante el control de las emociones, ¿cómo lo manejan ahí? Es muy complejo porque la noticia de que te digan que tienes leucemia es catastrófico no solamente para el paciente, sino para el entorno familiar y los amigos cercanos. Pues tenemos que ser muy empáticos en escucharlos, en quedarte, en explicarles, contestarles los mensajes, las llamadas. Si no, el paciente, al ver que el médico se aleja, pierde la fe y no lleva el tratamiento bien. Ahí justamente estamos viendo en pantalla más o menos cómo es que se realiza este tipo de procedimientos, ¿no? Sí, ahí estoy viendo un frotis de médula ósea, pero también hay frotis de sangre periférica. Ahí es una paciente que nos llegó con muchos glóbulos blancos elevados y plaquetas bajas. Le tomé el frotis y la médula y lo fui a revisar rápidamente. Ahí nos dimos cuenta que era una leucemia aguda. Y se le informa a la paciente: señora, tiene esto, sospecho de esto, necesitamos actuar rápido porque si no se va a poner más mal. Entonces enviamos las muestras a analizar al laboratorio, pero no nos vamos a esperar hasta que lleguen los resultados, 10 días. Ahí se puede ver una médula ósea. Esa es una imagen real en microscopio. Este es un paciente que tiene una anomalía que se llama síndrome mielodisplásico, que también se pueden convertir a leucemias. Ok, eso es lo que ustedes revisan. Nosotros vemos por acá puntitos morados y amarillos, Sí. pero ¿en qué consistencia? ¿Hay más de unos, menos de otros? Contamos de 200 a 500 células y sacamos el porcentaje de células. Si contamos más del 20% de células malas, malignas, que tienen ciertas características nucleares y que nos apoyan pues a clasificarlas como mieloblastos o linfoblastos. Okay. Y los vas contando, y si hay más del 20% en la médula, por ejemplo, esos son linfoblastos. También grandes. observamos los que están alrededor, que son eritrocitos, cuando Ok. hay alteraciones, por ejemplo, esquistocitos, dianocitos y otras alteraciones de los glóbulos rojos. Pero los glóbulos blancos que se ven ahí son linfoblastos. Y esa es una imagen, no es de médula, es de sangre periférica, pero la paciente traía tantos glóbulos blancos que su sangre periférica parecía una médula. Y simplemente con un análisis de sangre pueden llegar a ver lo de la médula. Doctor, mencionaba que está por ahí por los huesos. No sé si es un poco más específico o más invasivo este análisis. La médula ósea la hacemos se tiene que hacer si tú sospechas que el paciente tiene leucemia, pero sí se puede hacer de sangre periférica si trae muchos glóbulos blancos elevados. A veces hacemos la médula ósea que es un aspirado que se hace acá en la cresta ilíaca, en el hueso ilíaco, en la parte superior, postero superior. Y de ahí tomamos la muestra y es la que analizamos, pero a veces el hueso no tiene, sale seco, entonces tienes que moverte y te da mucho coraje eso, pues. Claro. Pero si tienes las células que están circulando en la sangre periférica, podemos tomar esa decisión de enviar la sangre periférica. Y se comenta con el equipo de químicos, pues, que lo que está pasando, lo que nos pasó. Y a veces tomamos una biopsia de hueso por si nos pasa eso, precisamente. Lo comentan con parte del equipo de Laboratorio Ramos, lo discuten para poder llegar a una conclusión final. De esta manera ustedes colaboran. Exacto. Ahí, por ejemplo, observamos un linfocito que tiene pelos, vellosidades.
Se llaman tricolinfocitos o células peludas. Es de una leucemia crónica de tipo linfoide. Abajo, lo moradito que está abajo es una plaqueta, el punto moradito. Okay. Entonces, al observar en un simple frotis de sangre periférica, podemos hacer diagnósticos. Un frotis que lo haces rápido, en cuestión de 5 minutos. Y le das algo al paciente, una noticia o un tratamiento. Sí, claro, pero una orientación sin duda alguna, ¿no? Esas son células plasmáticas de otra enfermedad que se llama mieloma, que también se puede convertir a leucemia en sus fases avanzadas, leucemia de células plasmáticas, y tiene características específicas pues, que nosotros comprendemos que es una célula plasmática. Claro. 2 núcleos, muchas en el frotis. Perdón, esta es en la médula ósea. Ok, y de ahí la importancia de acudir con los especialistas para que de esta manera puedan tener un diagnóstico seguro, preciso y correcto. Es momento de irnos a una pequeña pausa, pero continuamos con más. No te despegues, ya por acá nos están llegando sus preguntas. Muchísimas gracias. Los estudios de laboratorio desempeñan un papel crucial en la atención médica de los niños, proporcionando información valiosa sobre su salud y ayudando a diagnosticar enfermedades de manera precisa. Los estudios de laboratorio permiten a los médicos obtener información detallada sobre la salud de un niño, desde análisis de sangre y orina hasta pruebas genéticas y de imagen. Estos estudios pueden ayudar a identificar enfermedades y trastornos de manera temprana y precisa. Esto es especialmente importante en niños, ya que algunos problemas de salud pueden ser difíciles de diagnosticar sin pruebas específicas. Para niños con enfermedades crónicas como la diabetes o la enfermedad celíaca, los estudios de laboratorio son esenciales para monitorear su condición y ajustar el tratamiento según sea necesario. Los análisis regulares de glucosa en sangre, por ejemplo, son cruciales para mantener bajo control el nivel de azúcar en niños diabéticos. Del mismo modo, los estudios de laboratorio pueden ayudar a identificar posibles complicaciones y prevenir problemas de salud a largo plazo. Los estudios de laboratorio también pueden utilizarse para evaluar el desarrollo y el crecimiento de los niños. Las pruebas de laboratorio, como los análisis de sangre para medir los niveles de hierro o las pruebas de función tiroidea, pueden proporcionar información importante sobre la salud general de un niño y su desarrollo físico y cognitivo. Basándose en los resultados de los estudios de laboratorio, los médicos pueden personalizar el tratamiento de cada niño según sus necesidades específicas. Esto puede incluir ajustes en la medicación, cambios en la dieta o recomendaciones para un estilo de vida saludable. Al adaptar el tratamiento a las características individuales de cada niño, se maximiza la eficacia y se minimizan los efectos secundarios. En resumen, los estudios de laboratorio son una herramienta invaluable en el cuidado de la salud de los niños, desde el diagnóstico preciso hasta el monitoreo de enfermedades crónicas y el seguimiento del desarrollo. Estas pruebas proporcionan información esencial que ayuda a los médicos a brindar el mejor cuidado posible a los niños. Al priorizar los estudios de laboratorio en la atención médica pediátrica, podemos garantizar un crecimiento saludable y un futuro prometedor para los niños. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros por acá en Tu Consultorio Está Aquí. Y antes de conocer las recomendaciones por parte de los expertos, de los especialistas, nos gustaría conocer, doctor, creo que es un tema importante tocarlo, y sobre todo tabú, acerca de la sexualidad en pacientes con leucemia. Sí, la sexualidad casi nunca nos preguntan por lo mismo, que es pues, por pena, ¿no? Por tabú. La sexualidad es tenemos que tomar en cuenta varios factores. ¿Qué tipo de leucemia le vamos a dar? Si es una leucemia muy agresiva, que tenga que quedarse 20, 30 días en el hospital, eso afecta a la sexualidad, obviamente. ¿Qué tanto baja las defensas?
porque es no lo mismo hacerlo con las defensas altas. Entonces generalmente tiene que tener por arriba de 1000 neutrófilos y obviamente las plaquetas para evitar una hemorragia en el área genital, pues. Pero sí es parte importante. De por sí los pacientes están muy alterados psicológicamente y eso afecta su sexualidad directamente. Sí, se tiene que acudir con un psicólogo, un terapeuta. Sin duda alguna, ¿no? Es importante el equipo multidisciplinario. Y hablando de equipo multidisciplinario, doctora, nos encantaría conocer, pues claro, las recomendaciones finales y como pues pilar fundamental también del Laboratorio Ramos, que sabemos que está por allá presente y se encarga de todas estas pruebas, ¿no? Y justo es su área. Claro, pues como recomendaciones es que acudan a hacerse un chequeo regular, ¿no? Aunque sea una biometría hemática para conocer su estado general de salud, llevar a los niños, sé que a los niños no les gusta, ¿no? Y los papás sufrimos más el piquete, pero es necesario, no teman, pues tenemos 5 sucursales donde somos expertos en niños, en todas, entonces no hay problema de que acudan a una toma de muestra. Y al chequeo, importante que siempre lleven sus estudios a un doctor, a su médico de confianza, para que haga la interpretación adecuada de los resultados. Además de que menciona el tema de los niños, doctora, creo que ahí en Laboratorio Ramos, en cualquiera de sus sucursales, están altamente capacitados para estas tomas de muestras, ¿no? Y cómo es que se requieren los protocolos y pues como bien lo mencionan siempre, la seguridad y confianza en los resultados, ¿es correcto? Es correcto, así es, Karen, gracias. Y por último, recomendaciones finales, doctor. Pues sí, hablando de niños, si ustedes observan crecimientos anormales de ganglios, hay que llevarlos inmediatamente a tomarse los estudios, los básicos, que es la biometría hemática. Ahí nos vamos a dar cuenta si hay alguna célula que esté aumentada y para actuar rápido. Aunque generalmente los niños tienen muchos ganglios inflamados, generalmente son por infecciones, pero no siempre. También pues el hábito del tabaquismo es súper importante y más si tienen antecedentes de personas con estas enfermedades. ¿Incluye los vapes, doctor? Ya ve que ahorita se andan usando mucho. Exactamente, todavía no han salido todos los efectos adversos que generan. Ahorita salieron nada más los efectos adversos del pulmón, pues, pero seguramente con tantas sustancias volátiles que tienen, van a salir algo, pero todavía es corto el tiempo, pues. Claro. Así es, pues agradecerles a ambos, doctora Victoria y doctor Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en tu consultorio, está aquí. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias. Y también muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Se nos fue, la verdad que rapidísimo el programa por la información tan valiosa que nos compartieron el día de hoy. Nuestros amigos de Laboratorio Ramos, invitarlos a que realmente acudan, se hagan sus análisis y sobre todo pues ubiquen su sucursal más cercana. Es momento ya de despedirnos, pero no sin antes, ya lo sabe, agradecer a Mariné Puebla por el cuidado, color y tratamiento de mi cabello. Muchísimas gracias, Mariné. Ahí en pantalla se muestran los datos y sus redes sociales, contactos donde pueden acudir con ella. Muchísimas gracias. El objetivo de este programa es cuidar su salud, ponerla como prioridad y ahora sí que su salud está en sus manos. Acuda con los especialistas. Yo lo veo todos los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde en tu consultorio. Está aquí. Cuídense mucho. Laboratorio Ramos presentó